¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Eso. Activo. Mozart la para, truena en las ojo del redes huracán. y le menta la madre a los haters. Pero antes de entrar en detalle, por favor, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta, deja tu comentario ahí debajo en el video y comparte este video en todas tus redes sociales. Dime, Joven. ¿Qué es lo que? Da tu luz, ¿Qué es lo Martín. que? Mozart la Chilito. para, señores. Miren, Mozart hizo un en vivo y se desahogó y tronó como nunca lo habíamos visto. Mozart siempre ha mantenido una actitud de aguantar todo lo que están diciendo de él en las redes sociales. Lo tienen rápido ahora. Sí, lo pusieron a... Ay, bobo, con El lápiz Mozart. tiene que estar que sería con los últimos muelas, para que esté claro. Yo no lo había visto tan quillado, así encojonadísimo. No, y diciendo palabras así, porque Vi a un tú sabes que... yo me tiré live y yo vi a un Mozart diferente. Lleno de ira, como medio sacatado. Eso era lo que iba a decir, porque Mozart es una imagen muy limpia, la imagen de la música. canqui, que se puede la música de los consumir, niños. La imagen limpia y está en un live. Ah, porque tú eres de los que lo critica, porque hace No, música yo no limpia. lo critico. pero Habla claro. Ese es el seudónimo que se le ha puesto. Entonces ya todo el mundo lo conoce como O sea que si- el Kanki. O sea que si todo el mundo hace bullying, tú haces bullying porque todo el mundo lo hace. No, yo no hago bullying. Ahora no vamos a meter en ese tema tú y yo. No, yo quiero saber. Tranquilo. Este está haciendo una pregunta. contesta. Tranquilo. Una pregunta trae una respuesta. Ese es el seudónimo que se le ha puesto. Entonces, como se ha visto que Mozart es un tipo que todo el tiempo, a pesar de que se ha hablado mucha controversia de él, sigue haciendo música, sea para lo, como le dicen el Pa' Kanki, pa' él cumpleaños. sigue en su camino enfocado. Ya tú sabes, ay, bobo, con Mozart. Bobo, Este hombre bobo. está- Bueno, podemos darnos cuenta Este hombre que está como yo en las contento. redes ahora mismo hay un tema en el tapete en el cual es el boom de Mozart, diríamos. En el cual Mozart se acaba de desacatar. En el cual Mozart se acaba de salir como uno dice, del tieto. O sea, Mozart acaba de salir de su casilla por culpa de los usuarios. Como nunca, mano. Yo digo que por culpa del usuario que se acaba de salir de su casilla. Mira, en esos talleres que yo he hecho, eso que él está externando, que él está dejando salir, hay algo más detrás que no sabemos qué es. Pero él cuando tú te expresas así es porque tú no te sientes bien. ¿Tú me entiendes? O sea que tú sientes que hay un pinchito ahí. No sé, mano, no sé. Tal vez él está teniendo problemas con su pareja y lo está dejando salir así. Es posible. Él habló de eso en el live. Que él está él dijo, bien, que él está bien con ¿Tú eso. sabes lo que él nos mandó a decir a nosotros en el live ahí? Y, Sí, sí, Él suelta. dijo, están diciendo la gente de la industria que yo me voy a dormir para de mi mamá porque estoy mal con mi pareja. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Sí, Él lo dijo ahí. Sí, él lo dijo. Pero vamos a hacer él una- lo dijo, él lo dijo. Pero, él lo dijo. pero vamos a hacer una pregunta a usted. Y te voy a decir algo, Yo pienso que lo que más lo enfogonó a él es que Alexander le subió una carita riéndose cuando se enteró de los rumores que había en las redes de que Mozart tenía una muchacha de Telemicro, una de las bailarinas. Ella lo subió. ¿Cómo así? Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted, mi distinguido Mozart La Para. Atención, Mozart. ¿Y desde cuándo para usted visitar a la mamá tiene que irse a amanecer un par de días? Esa cotorra, dime. Además, usted es una Señor, figura... pero tampoco así. Usted es una- Hay problemas entre parejas que uno, para evitar ponerle la mano a la mujer, Chacho. uno agarra y se de garita de mami. Usted es una figura pública. Tampoco me lo van a carosear. ¡Anda el diablo! Pero déjame hablar, maldición. ¡Carajo! Era necesario. ¡Dios mío! Se dijo. Oye, lo que te voy a decir a ti. Usted es una figura pública, señor. Usted no quiere que hablen de usted no quiere que le lleven la vida, pero que entonces usted quiere ser millonario en base a su talento y a la atención de la gente y nada más quiere coger la parte buena. Coja lo malo. Ay, bobo. Hay bobo porque hay que coger lo malo. Yo te entiendo, pero tú quieres fama y la fama no es gratis. No. Eso es lo que usted tiene que dar a cambio. Además, usted que ha hecho su vida privada pública, tú tienes la culpa de que esas mujeres tuyas quieran ser figuras toditas. Hasta la niña la ha puesto a ser hasta figura. la niña. ¿Hay necesidad de eso? No, pues tú se agarre su fuetazo. Es algo que yo admiro del lápiz mucho, que el lápiz siempre ha tratado de manejar eso a otro nivel, de mostrar su intimidad pública, De no mostrar. de no mostrar. Pero no te vayas más lejos. Yo ni sé cuál es la mujer del lápiz. Yo no sé.
No, él tiene hijos y no se sabe quiénes son, no se han visto en cámara, en público. ¿Qué problema si yo como a la piscita digo un saludo a la mami Niurka? ¡Ay! ¡Ey! Te pasaste ahí, te pasaste. ¡Ay, bobo! Te pasaste. Esa es la mujer del lápiz, la mami Sí, Niurka. yo había escuchado un nombre como Niurka, pero no estábamos seguros. Pero no es algo de conocimiento público. No, Exactamente, no, no. nunca. Por eso hizo una muchachita en Santiago, güey. De ahí porque mami Niurka. de ahí fue que sale el tema de Sol Natacha se llama la niña Ya. del lápiz, vive en Santiago. No, bueno. Normal. No, Entonces yo no pienso que más que nada Mozart La Para yo lo veo en un sistema, a mi pensar, según el live que yo vi que hizo anoche, que lo vi completito, yo veo a Mozart La Para como ya muy agobiado, muy sofocado por la fama y los comentarios del público. Porque él dice, yo tengo mozaritas que son mozaritas que dan hasta mi vida por mí. Sí, ok, la van a dar. La vida, pero tú tienes que aguantar también lo negativo que venga. ¿Entiendes? Porque eso es parte de la fama. Porque todo el tiempo todo el mundo va a estar hablando bien de ti. Bueno, yo te podría decir que Mozart ahora mismo está pasando por un mal momento. Que es una baja de que ahora mismo este chico que pone a todo el mundo a gozar en películas y con su música de lo que es olvidarte de los problemas y cosas así, ahora mismo está pasando por una baja que es muy dolorosa. Después que tú sales de un matrimonio, de una vida estable, aunque el corazón de la llama no conoce el cuchillo. Discúlpame que te interrumpa, ese es otro punto que te voy a aclarar. Pero déjalo que termine no, la idea. acláralo, Déjalo que termine la idea. dale, Y cuando él dale, termine la idea, entonces tú está- dices lo que va a decir. Está bien, dale. Ajá. Mi gente me Entonces, disculpa. Mozart, Discúlpenlo ustedes porque yo no lo voy a disculpar. Mozart está pasando por una situación en la que sale de su matrimonio aparentemente estable, en el cual estábamos todos acostumbrados a verlo, ¿verdad? Y de esa relación sale una niña que todos nos acogimos con ella, nos identificamos con ella, que nació en un hogar de dos personas que se quieren, X o Y cosas, y vemos ahora a un Mozart que abandona su hogar y se identifica con una mujer que es del medio, que es el primer problema ese. Porque Dalí Alegría es del medio. Entonces ya desde ahí entendemos que es un sonido y lo que crea un problema en el cual ya la música de Mozart, lamentablemente, el pueblo se ha cansado de ella. Ya. Bueno, mira, qué bueno que... Bueno, sí, tú tenías algo que decir. Yo te voy a decir algo. Eso es parte, porque por ejemplo, la descendencia, porque yo lo digo así, personalmente, de la carrera de Mozart, porque teníamos tiempo sin escucharlo con temas en la radio pegados, hasta que salió. ¿Y cuál ahora. tema él tiene pegado en la radio? No, salió uno, pero todavía No, porque eso hay que hablarlo claro, para que no digan después que la industria dijo que el tema tiene un... salió que el Mozart tiene tema de un Guasón, pegado. pero no ha tenido trascendencia. Un nuevo tema, se Un dice. nuevo tema. Venía ya en decadencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que puede ser parte también de ese encontronazo familiar que tuvo. Y ese, sabes que la mente se le descontrola. Y ya en la parte musical, entonces ya venía arrastrando eso. ¿Entiendes? Ujú. Entonces yo pienso que a la vida, a la carrera y a la vida de Mozart en el 2020 se le fue la alegría. Ya no tiene alegría. Bueno, yo quiero tocar el punto de la música. Él dice que los medios lo están criticando por hacer música positiva. Es algo que, como él lo dice, se ve como que los medios son como mezquinos. O sea, te estamos criticando por hacer música positiva. Por un lado, yo creo que tú tienes razón, hasta cierto punto. Pero por otro lado, no es algo tan sencillo como eso. Eso se ha dicho aquí. Usted acostumbró al público a un tipo de música. Usted sube haciendo freestyle, cantando rap. Y después usted viene y le cambia la fórmula a la gente. Se la cambia y se la cambia tanto que ya la música suya se vuelve irreconocible para ese público que de un principio le dio su apoyo. Entonces está bien, es música positiva, pero no importa que sea música positiva porque el medio está lleno de música positiva y de gente haciendo música buena y nadie lo apoya. ¿Y por qué hay que apoyarte a ti obligado? Entonces eso es lo que está mal. Eso me recuerda a mí el caso de Doble T y el Crow, que ellos se iban a separar, que se iban a quitar, que sé yo qué, porque el público ya no lo estaba apoyando. El público no lo tiene que apoyar a usted obligado. El público no tiene que gustarle su música de cumpleaños, no le tiene que gustar.
No es que yo estoy diciendo que esté mal, pero es que el público o lo acepta o no lo acepta. Y si no lo acepta, no es que la gente te está criticando, no es que la gente no tenga eso. Se cansó de ti. Punto. Puede pasar. Normal. Puede pasar. Lamentablemente, aunque duela, se cansó de ti. Y ahí están los efectos de eso. Los mozaristas antes en tu Instagram nunca tuve un comentario despectivo hacia tu persona. Te está pasando lo mismo que el pana. Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo pienso que ese bajón que dio Mozart vino más con el problema de la separación. Eso ¿Entiendes? viene de ahí. Creo que eso le restó mucho Eso a Mozart. viene de ahí. Yo no creo. Sí, Sí, porque yo creo que mucha sí. gente se identificó más con Alexandra que con Mozart. Pero que él no En- está en- compitiendo a nivel de música con Alessandro. No, pero... Es que él no ha hecho lo que ha tenido que el hacer. público que es así. Pero mira, el público Asocia las cosas. Mira, y yo voy a hablar de marketing otra vez. Ay, mi madre. Siempre que tú vas a vender un producto, tú tienes que vender una historia. ¿Un qué? Tú ¿Un qué? tienes- Un producto. Tienes que tocar, Un producto. Tienes que tocar sentimientos a la hora de vender un producto. Fue lo que Alessandra hizo. Ella movió un sentimiento ¿Y cuál fue el aprovechó esa oportunidad. ¿Y cuál fue el producto de Alessandra? ¿La silicona? ¿Qué estaba vendiendo ella? Porque ¿qué es lo que está vendiendo Alessandra? No, ¿Cuál es ella, el producto? ella no vendía nada. Pero Su imagen vendía. Pero aprovechó algo, que fue el sentimiento que ella vio que el público le mostró y la respaldaron en el momento que ella necesitaba. Y ella dijo, y aprovechó eso y lo está capitalizando. No, ella simplemente... Y le restó mucho a Mozart porque lo están viendo como el malo de la película. ella simplemente conectó con el público por ser sincera y contar su lado de la historia, que no contó lo malo de ella. Para ti, ¿tú crees que es sincera? Yo creo que es un show mediático también. Yo creo que nadie juega con su vida hasta ese nivel para buscar sonido. Yo pienso que ellos... ¿Quién era Alessandra? Pero déjame hablar, antes de iniciar? coñazo, otra vez, maldición. ¿Quién era Alessandra antes de...? Pero va a seguir. Espérate, carajo. Óyeme lo que te voy a decir a ti. Tenemos que correr la palabra aquí. Si no- Ninguna palabra el diablo, que es que tú no quieres dejar hablar a uno. Tú no quieres dejar hablar a uno, entonces hay que ponerte... Está pisado, él no se da Maldición. cuenta. Óyeme lo que te voy a decir. Hasta la vaina, la idea se me fue. Mira, Y para eso tú hiciste toda esa bulla. mira lo que te voy a decir a ti. Tú dices que fue un show mediático. Yo creo que con algo tan personal. Se hizo mediático porque ellos hicieron su vida pública. Pero no porque ellos estuvieran jugando con eso. Pero ella le sacó provecho a esa vida pública y le está sacando provecho todavía. Pero es que una gente con 3 y pico millones de seguidores en ese momento tenía que dar declaración obligada porque es que ya ellos habían creado una expectativa en la gente que ellos tenían obligatoriamente. Incluso ellos hicieron un comunicado y lo pusieron en cada uno en su Instagram, donde ellos estaban diciendo que se habían separado, que sí o qué. ¿Tú me entiendes? Porque la gente quería saber. Entonces, eso de la entrevista iba a venir. Además, después se declara Mozart con otra pareja. Inclusive la separación vino y nadie lo sabía. Ellos estaban separados Esa hace gente tiempo. venían eso, trabajándole al paso, Sí, cómo se lo iban a meter lo- al público. Inclusive, atención, que no es de boca. No tengo que, porque no puedo violar código tampoco delante de la cámara. Pero ya eso se había tratado con unos psicólogos y su manejo se lo estaba diciendo que se lo metan con cucharita a la gente, porque el impacto iba a ser grande. Porque para tu información, Alexandra no tenía ningún seguidor ni era nadie antes de conocer a Mozart. No, ella no era figura. Normal. Ella no era figura. Entonces, ¿de dónde viene este boom de Alessandra? Conectó con la gente. Ella Un conectó show con la gente. mediático, se aprovechó, se recostó. No, él tiene derecho a Se- No, pero yo no creo que se un show recostó mediático nada, mano. de ese sentimiento que la gente le brindó, porque esos seguidores que ella ha ganado es porque están mirando a Mose como el malo y que ella era sufrida. Ok, entonces Y vamos- se han recostado de Estaban ella. antes Entonces, de eso. ok, entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera, según tu perspectiva. Alexandra ve la situación que está pasando, que el marido la deja y todo, y ella se sienta y piensa, bueno, como él me dejó, déjame yo sacarle 1 millón de seguidores a esta situación. Y fue a andar los foques, dijo lo que dijo, y entonces consiguió su 1 millón de seguidores y ya está feliz porque... No, Que no loco, fue así. Eso no es así. Eso Ella no ya es tenía así. los seguidores, ya cogió los seguidores. No sé, pero ella tenía que producir. Ella tiene con qué producir. créeme. Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Ella tiene la fábrica de producir. Después de la separación de Mozart y Alessandra, yo mismo he visto, en YouTube está eso, donde Cristian Casablanca la apotema, como dice uno, diciéndole dicho, porque Alessandra ya se estaba cotizando,
que no, que me levanté tarde, que estaba en una reunión, que llámeme ahorita, ¿tú entiendes? Para darle una donación de ahora con el coronavirus. Ellos van a grabar un comercial. Y no sé qué pero ella donando unos 200,000 pesos para la causa del coronavirus era. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué viene ese show mediático cuando la Sara no era nadie? ¿Por qué ella viene dándonos... ¿Por qué no lo hacía cuando estaba con Moza? Bueno, Porque como- no había coronavirus. Diste tú mismo que tú quieres obligar a decir que un show mediático, Sáquese eso, yo no estoy de acuerdo con usted. Esa mujer estaba sincera en la relación. Es una mujer que no viene con la cultura dominicana, es una mujer que viene de Europa, que le gusta a su marido, que lo conoció en Europa, que no han sonido con gente y Moza. Quiera... ahora por ahí la dejo, ¿oíste? Acabamos de hablar ahorita que el ambiente artístico es un negocio. El lápiz está calladito, vamos a escuchar las opiniones del lápiz, porque yo sé que el lápiz está contentísimo. Atención, lápiz, que este hombre- Porque el lápiz llevó a Mozart donde quería, a verlo sofocado, aunque eso es el show mediático artístico. Pero, Dale. pero yo Explícale eso a la gente para yo que sé que entienda. el lápiz en el fondo se siente, porque sabe que está teniendo problemas ya personales. Pero empezamos a hablar de Moses. Vamos por el lápiz ya. Óyeme, yo te voy a decir la conclusión mía, pero primero suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta y comparte este video en todas tus redes sociales. Mira, sencillo, para mí, Mozart está dejando salir su frustración porque las cosas en su vida no andan bien. No andan bien en su carrera, no andan bien en su vida personal y él se cansó él dice que se cansó, pero es que eso le genera como una molestia No hay forma de ignorar que eso. él tiene que sacarla, porque yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando él estaba bien, que estaba coronado, now, ¿ustedes veían a Mozart que explotando? No se quillaba. Si Mozart tuviera en su mejor momento en la música y tuviera en su mejor momento en su vida personal, ¿ustedes creen que Mozart hiciera un video como No ese? le afectara. Haría así, como dice el lápiz, esos panchitos. No, él le dice, ando armado, bebí con cuarto. Ahora sí, te voy a decir algo. Las conclusiones. A pesar de La conclusión. A pesar de todo, vimos un Mozart diferente en el live, lleno de ira, y hasta físicamente lo vi diferente. No vi el Mozart que yo conocí cuando fritaleaba con poeta en la calle, ¿tú entiendes? Que amanecía, porque lo vengo siguiendo a ellos, a todo el género, desde muchacho. Vimos a un Mozart diferente hasta físicamente. No sé si por el estrés que tiene en el tema que se está hablando. Está un poco Si tú vas a decir lo mismo que yo di, estoy de acuerdo con Carlos. Si vas a decir algo diferente, Estoy de acuerdo con Carlos entonces. ok, está bien, muy bien. ¿A usted tiene algo que agregar? No. Yo voy a tener que ganármelo fácil, mi gente, aquí. Yo voy a venir a sentarme para que ellos hablen y me paguen mi dinero. Yo voy a escucharlo nada más y voy a decir, estoy de acuerdo con Pero Carlos. ustedes vieron que ese hombre cogió el programa para él. ¿Oh? Me tocaba, me salió. Yo no le voy a decir nada, eso es así mismo. No, fui. No. Esta es la industria.